el nivel de saturación química en el que la sociedad moderna ha decidido vivir inmersa. Y que además lo asumimos como algo completamente inofensivo, ¿Efectivamente? como si no pasara nada. Claro. Pues para entender la magnitud de esto, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea preconcebida de que a alguien simplemente le molesta un olor. Sí, eso es fundamental aclararlo. Porque la frase de sensibilidad a los olores se queda trágicamente corta. Analizando los textos y el cuadro clínico, parece más bien el manual de un colapso sistémico, ¿verdad? Lo fascinante de esto es que es un fallo en cascada. Hablamos de pacientes que sufren un dolor muscular, articular y óseo que es severo. Migrañas que paralizan por completo. No es un simple dolor de cabeza. ¿Qué va? Y una fatiga extrema que, ojo, no se soluciona durmiendo. O sea, no es ese cansancio después de un día largo de oficina. Ya, es un agotamiento, digamos, celular. Exacto, profundo. Y a esto le sumas inestabilidad, mareos, taquicardias, problemas digestivos severos y algo muy perturbador que en medicina denominan niebla cerebral. La famosa niebla cerebral. Sí, ese concepto es clave para entender la verdadera naturaleza de la SQM, porque demuestra que no estamos ante una simple reacción local en la nariz porque algo te huela fuerte. Claro, no te pica la nariz y ya está. No, estamos ante un impacto brutal sobre el sistema nervioso central. Cuando ese falso intruso, como el aroma del suavizante que decías, entra en contacto con el organismo, no solo irrita las mucosas, desencadena un caos neurotóxico. Pero a ver, aquí es donde necesito que nos detengamos, porque a mí me surge un conflicto al intentar encajar las piezas, y seguro que a quienes nos escuchan también. Dime, a ver. Si una persona inhala algo, digamos polen, y los ojos le lloran, la garganta se le irrita y empieza a estornudar, bueno, a eso lo llamamos alergia de toda la vida. Sí, claro, la alergia primaveral típica. Pues eso, y cuando vemos los síntomas iniciales de la SQM, muchos se parecen superficialmente a esa reacción. Entonces, si los síntomas se parecen tanto y el cuerpo reacciona a un estímulo externo, ¿por qué los textos médicos que estamos analizando insisten tanto en separarlo de una alergia clásica? Es una pregunta muy buena. Y entiendo perfectamente la confusión, porque, a ver, externamente pueden parecer primas hermanas, pero a nivel celular el mecanismo es completamente distinto. ¿Así? ¿En qué sentido? Pues mira, una alergia clásica es un proceso inmunológico súper tipificado. El cuerpo detecta una proteína externa, por ejemplo el polen, el sistema inmune la marca como enemiga y produce anticuerpos. Vale, la famosa inmunoglobulina E, ¿no? Eso es. Y eso libera histamina. Por eso si te tomas un antihistamínico, los estornudos suelen remitir y te encuentras mejor. Lógico. Pero la sensibilidad química múltiple opera bajo otro paradigma totalmente distinto, que en toxicología se conoce como TILT, o pérdida de tolerancia inducida por tóxicos. Vale, o sea que no es una simple liberación de histamina. Exacto. No hay anticuerpos atacando a una proteína natural. Lo que hay es una respuesta toxicológica desproporcionada. Las moléculas químicas sintéticas que respiramos, al ser volátiles, entran por la vía olfativa. Ajá. Y aquí está la clave de la afectación neurológica. El nervio olfativo tiene una conexión directa, vamos, casi sin filtros, con el sistema límbico del cerebro. ¡Madre mía! Claro. Estas sustancias químicas logran sortear la barrera hematoencefálica, que es el escudo protector de nuestro cerebro. Ah, vale, ya lo pillo. O sea, el polen te hace estornudar, pero no cruza las defensas de tu cerebro para hacerte olvidar lo que hiciste ayer por la mañana. Efectivamente, esa es la distinción crítica. Al llegar al cerebro, estas moléculas provocan neuroinflamación. Las células de defensa neurológica, que se llaman microglía, entran en pánico total. Como si estuvieran combatiendo una infección masiva. Exacto. Y esto altera la transmisión de señales entre las neuronas. Por eso aparece esa niebla cerebral. La persona experimenta confusión, pérdida de memoria a corto plazo y una incapacidad brutal para concentrarse. Porque su cerebro está literalmente inflamado. Inflamado y con sus circuitos sufriendo interferencias severas. Pues fíjate, me parece fascinante y aterrador a partes iguales. Porque si el sistema nervioso central está en este estado de pánico continuo, tiene todo el sentido del mundo que los pacientes intenten purificar sus hogares desesperadamente. Totalmente lógico. Es puro instinto de supervivencia. Claro.
buscar alternativas saludables, usar solo olores naturales, comprar velas ecológicas. Pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Porque resulta que al analizar la industria de lo natural, en estas fuentes, descubrimos que ahí es donde reside una de las trampas comerciales más grandes. Una trampa monumental, sí. Se tiende a culpar muchísimo a los productos naturales concentrados, como los aceites esenciales, de desencadenar estas crisis de SQM. Ya, Y el problema de fondo es que la sociedad asume que si un frasco lleva una etiqueta verde con unas hojas dibujadas y pone aromaterapia natural, pues lo que hay dentro proviene de una planta. claro. Yo estaba convencida de eso, la verdad. Pues la realidad del mercado es muy oscura. Gran parte de lo que se comercializa bajo esos términos son en realidad cócteles de fragancias sintéticas creadas en un laboratorio, a base de derivados del petróleo, para imitar el olor de la naturaleza. Mira, a ver si esta comparación tiene sentido. Es como cuando vas al supermercado y compras una de esas botellitas de aceite de trufa por 2 o 3 euros. Me encanta ese ejemplo. ¿Verdad? Quien lo compra se siente como un chef de alta cocina pensando que está consumiendo un producto súper rústico del bosque. Pero la verdad es que ese líquido no ha estado jamás en la misma habitación que una trufa real. Jamás, ni de lejos. Es puramente química de laboratorio, un compuesto que recrea el aroma, pero es todo una ilusión. Y con los aceites esenciales que ambientan la mayoría de los hogares de la gente, está ocurriendo exactamente el mismo engaño. La analogía del aceite de trufa ilustra a la perfección cómo funciona el mercado masivo. La gente cree que está vaporizando lavanda pura relajante en su salón, cuando en realidad está esparciendo compuestos químicos diseñados simplemente para abaratar costes. Ya, pero un momento. Aquí quiero cuestionar esto un poco, porque si voy a un herbolario muy especializado y compro un frasco caro de aceite esencial, ¿me están diciendo las fuentes que absolutamente todo es una estafa sintética? A ver, no. Es que afirmar que la inmensa mayoría de lo que nos venden es 100% sintético me parece una generalización enorme. Tienes toda la razón al exigir rigor ahí, y es un matiz importantísimo que debemos aclarar sobre el texto original. No todo es falso en el mercado. Existen aceites esenciales auténticos, 100% puros, y extraídos directamente de la planta. Vale, menos mal. El detalle crítico está en el coste de producción y en la viabilidad comercial. Para conseguir unos pocos mililitros de aceite esencial de rosa puro, imagínate, se necesitan decenas de kilos de pétalos frescos. Una barbaridad de materia prima. Exacto. Ese proceso de destilación es extremadamente complejo y sobre todo carísimo. Por lo tanto, el producto final puro tiene un precio totalmente prohibitivo para el uso diario de un hogar medio. Claro, a ver, nadie va a fregar el suelo de su cocina con un líquido que cuesta 50 euros el frasquito pequeño. Precisamente. Por eso, para llegar a los estantes de todos los supermercados a precios de 2 o 3 euros, la industria recurre a la adulteración. Diluyen porcentajes minúsculos de esencia real con solventes químicos. O directamente usan las moléculas artificiales que decíamos. Eso es, moléculas que el olfato humano inexperto no sabe distinguir de la planta real. Vale, entendido el engaño masivo del marketing. Pero esto nos lleva a una aparente contradicción lógica que me explota un poco la cabeza. Cuéntame. Si el gran problema es la adulteración química y sintética, ¿por qué alguien con SQM reacciona a veces de forma fulminante cuando se expone a un aceite esencial que sí está certificado como 100% puro? Claro. O más desconcertante aún, los textos médicos mencionan a pacientes reaccionando a estímulos naturales como el humo de leña, el sol o incluso el olor de una cebolla recién cortada. Ya, es una de las partes más incomprendidas de esta patología por parte de la sociedad. Y si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es reveladora. A ver. Que haya una reacción a la cebolla o a esa lavanda purísima no significa en absoluto que esos elementos naturales sean el origen del problema o que sean tóxicos por sí mismos. Vale. Significa que el sistema de detección y defensa del organismo se ha quebrado por completo. Ha perdido su capacidad de discriminar entre una amenaza química real y un estímulo inofensivo. O sea, para visualizarlo, no es que la cebolla o la gota de lavanda pura sean la gota que colma el vaso de agua. Es que el vaso en sí mismo ya está completamente desbordado, agrietado y roto en pedazos por toda la saturación química anterior. ¿Verdad? Exactamente. Cualquier cosa que intentes echar en un vaso roto, por pura que sea el agua, va a derramarse y a causar un desastre. Claro. El umbral de tolerancia inmunológica y neurológica ha desaparecido. Piensa en el sistema inmune como, no sé, como el portero de una discoteca. Vale, me gusta.
Si ese portero lleva años recibiendo palizas, trabajando en un estado de estrés constante rodeado de problemas, llega un punto en el que ya no te pide el carné de identidad. Directamente no deja entrar a nadie. Simplemente ataca a cualquiera que intente cruzar la puerta, incluso si es un cliente completamente pacífico y natural como la cebolla. Esa reacción es la consecuencia del daño neurológico previo, no es la causa. Lo cual nos obliga a mirar hacia atrás y hacer la gran pregunta, claro. Si el vaso ya está destrozado, si el portero de la discoteca está traumatizado, ¿qué fue lo que saturó ese sistema en primer lugar? Ay, esa es la clave. Porque la evidencia toxicológica que analizamos pide no desviar el foco y apunta directamente a un lugar muy incómodo. No son fábricas humeantes en polígonos lejanos, son nuestros propios cuartos de baño. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo vivimos, porque ahí reside el verdadero elefante en la habitación de la salud pública moderna. Sí. Estamos hablando de la exposición crónica, diaria y masiva a los compuestos orgánicos volátiles, los conocidos como COVs, y la fuente principal en nuestra sociedad son los productos de limpieza e higiene rutinaria. Los que compramos todos. Todos. Suavizantes para la ropa que te prometen que el aroma dura 12 semanas, ambientadores de enchufe, limpiasuelos súper perfumados, desodorantes, fijadores de pelo, detergentes en cápsulas. A ver, si uno se para a visualizar la rutina matutina de una persona promedio para ir a trabajar, es sobrecogedor. Es una barbaridad. Te duchas con un gel perfumado, te lavas el pelo con un champú de otro aroma distinto, te echas desodorante, crema hidratante, te pones ropa lavada con detergente y un suavizante fijador potente. Suma y sigue. Luego subes a un coche que tiene un ambientador colgando del retrovisor y llegas a una oficina que acaba de ser fregada con productos industriales. Es como si hubiéramos convertido nuestros espacios en fábricas de perfumes clandestinas y mal ventiladas. Tal cual. Y el agravante de todo esto es cómo entran esos químicos en nuestro organismo. Se llaman compuestos volátiles, porque se evaporan a temperatura ambiente. O sea, no hace falta que te bebas el suavizante. No hace falta beberlos ni tocarlos con las manos. Pasan del estado líquido en tu ropa al estado gaseoso en el aire que respiras en tu salón. Y como su tamaño molecular es diminuto, entran por nuestras vías respiratorias y a través de la piel directamente al torrente sanguíneo, las 24 horas del día. Y el problema es que hemos normalizado esto hasta tal punto que hemos anestesiado nuestro propio olfato. De hecho, yo creo que nos han lavado el cerebro para creer que un riachuelo de alta montaña huele exactamente igual que ese bloque azul sintético que colgamos en el inodoro. Totalmente. Es una obra maestra del marketing, pero es un desastre toxicológico. Claro. Esa construcción mental del olor a limpio es extremadamente peligrosa. Fisiológicamente, la limpieza no tiene olor. Si una superficie carece de bacterias y suciedad, no debería oler a nada. Ya, a nada. Pero huele a pino sintético. Exacto. La industria ha logrado asociar la desinfección a una fragancia estridente. Y para que ese olor se adhiera a tu ropa durante 30 días, necesitan usar químicos fijadores muy agresivos, como los ftalatos, que actúan como disruptores endocrinos. Entiendo que en un organismo que se considera sano, órganos como el hígado y los riñones actúan un poco como plantas de tratamiento de residuos, ¿no? Filtrando toda esta carga diaria. Así es. Nuestro cuerpo tiene unas vías de desintoxicación maravillosas. Pero, a ver, incluso las mejores depuradores tienen un límite. Claro, no dan abasto. La exposición constante satura y agota las enzimas hepáticas que limpian la sangre. Cuando la entrada de tóxicos supera la capacidad del hígado para eliminarlos, esos químicos empiezan a bioacumularse en los tejidos grasos y en los órganos. Y es esa acumulación silenciosa la que va llenando el vaso. Eso es. Hasta que un día, ante un simple perfume de un compañero de trabajo en el ascensor, el sistema hace crack. Las alarmas saltan para no apagarse nunca más, y la persona desarrolla esta sensibilidad química múltiple. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque sabiendo que los síntomas son tan devastadores y que nuestro entorno está tan minado, la pregunta es, ¿cómo responde la medicina actual a esto? Pues ese es otro gran drama. Porque cuando analizamos la realidad de quienes acaban de sufrir este quiebre de salud, las fuentes revelan un escenario clínico desolador. Y no porque los médicos carezcan de empatía, sino porque el sistema parece ciego ante esto. Sí, hay un vacío de conocimiento institucional que es alarmante, la verdad. El modelo médico actual está diseñado en torno a la hiperespecialización, ¿sabes? Ya, el cardiólogo a lo suyo, el neurólogo a lo suyo. Exacto. Un cardiólogo mira el corazón, un digestivo el intestino.
Pero la SQM, como hemos detallado, afecta a múltiples sistemas a la vez. Claro. Cuando un paciente llega a urgencias diciendo que el olor a lejía de su cocina le provoca dolor en las articulaciones, diarrea y pérdida de memoria, el sistema médico no sabe en qué cajón meterlo. Es que suena loquísimo si no entiendes la base neurológica. Y como las pruebas rutinarias estándar, como un análisis de sangre básico, suelen salir normales porque el daño está a nivel celular, la conclusión fácil a la que se suele llegar es un diagnóstico psiquiátrico. Se les diagnostica ansiedad o somatización. Y esto, fíjate, me parece una ironía cruelísima. ¿No resulta profundamente agotador que pacientes que apenas pueden mantenerse en pie por la fatiga extrema tengan que echarse a la espalda el trabajo de investigar y educar a sus propios médicos? Es la definición misma de revictimización clínica. Las personas afectadas se convierten, por pura necesidad de supervivencia, en investigadores meticulosos de su propia biología. Claro, empiezan a atar cabos. Empiezan a llevar diarios exhaustivos, o sea, anotando a qué hora comieron, qué detergente usó el vecino de al lado, hacia dónde soplaba el viento esa mañana. Intentan aislar variables para averiguar qué desencadena sus crisis, mientras lidian con un dolor crónico brutal. Y no solo eso, es que se convierten en activistas forzosos. Tienen que ir por la vida pidiendo por favor a su entorno que cambie sus hábitos. Sí, y eso genera muchísimo rechazo. Me imagino que la incomprensión social debe de ser tan dolorosa como el impacto físico. El tener que explicarle a un familiar que, oye, no puedes entrar a mi casa si traes la ropa lavada con tu suavizante de siempre. Y recibir esa mirada de, jolín, no seas tan exagerado si es solo un poco de aroma floral. Exacto. El aislamiento que sufren acaba siendo casi absoluto. Sus hogares, si logran limpiarlos de químicos, se convierten en auténticos búnkeres. No pueden usar el transporte público, no pueden entrar a centros comerciales. Una cárcel invisible. A veces ni siquiera pueden acudir a un hospital porque los propios productos de limpieza del pasillo del hospital les provocan crisis respiratorias. Por eso su exigencia principal, como dicen los textos, no es solo compasión. Piden ciencia. Piden que se financien estudios serios, que se establezcan biomarcadores claros y tratamientos de desintoxicación, y sobre todo exigen políticas de salud pública que regulen la calidad del aire interior. Pues mira, vamos a organizar las piezas de todo este puzzle que hemos montado hoy porque tiene tela. Sí, es mucha información. Ha quedado claro que la sensibilidad química múltiple no es una fobia a los olores ni una alergia pasajera. Es un calvario multisistémico originado por un daño neurotóxico donde el sistema de alarmas del cuerpo ha perdido su umbral de tolerancia. Efectivamente. Hemos visto que la industria ha disfrazado compuestos sintéticos baratos bajo la etiqueta de lo natural y que el origen del problema son los compuestos volátiles de nuestros productos de higiene diaria, esos que compramos buscando un falso olor a limpio. Y de manera crucial, hemos puesto sobre la mesa la enorme brecha que hay en el conocimiento médico, lo que, lamentablemente, empuja a los pacientes a un doloroso aislamiento social. Y creo que aquí radica la verdadera relevancia para cualquiera que nos escuche hoy. Es posible que mucha de la gente que nos oye tolere sin problemas el pasillo de los detergentes en el súper, que puedan ponerse un perfume intenso y no sentir nada negativo. De momento, claro. Pero conocer esta información nos invita a auditar nuestro propio entorno, ¿no? A cuestionar si de verdad necesitamos usar enchufes que desprenden aromas sintéticos las 24 horas del día. Es un recordatorio de que ventilar y usar menos química innecesaria es higiene preventiva. Totalmente de acuerdo. Reducir la carga tóxica en casa no es solo un acto de empatía para que una persona con SQM pueda ir a visitarte. Es una medida de protección para el hígado y el sistema nervioso de todos los que habitan esa casa, especialmente los niños, que son mucho más vulnerables. Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión final que, francamente, invita a ir un poco más allá. Hemos visto cómo la exposición masiva a sustancias cotidianas ha quebrado irremediablemente el sistema de alarmas de algunas personas, obligándolas a aislarse. Sí. Pero esto deja una duda en el aire para que le demos una vuelta. Si estos químicos tienen la potencia para causar semejante colapso en ciertos individuos, ¿qué efectos sutiles o a largo plazo podrían estar teniendo en el resto de la población que aún se considera sana, pero que respira exactamente los mismos ambientadores cada día? O simplemente personas con un vaso un poco más grande que aún no ha rebosado.